Hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos analizando doctrinas infernales. Hoy vamos a estar tratando el tema de la salvación. Vamos a estar hablando acerca de el tema de la salvación. A través de todos los siglos, el tema de la salvación ha sido motivo de controversia. Y como sabrán, en el mundo existen alrededor de 5.000 religiones. Esto lo podemos constatar en las redes sociales. En las redes sociales podemos encontrar vídeos e información que nos dan datos de la existencia de miles de doctrinas, de religiones en todo el mundo. En el mundo existen alrededor de 5.000 religiones aproximadamente. Ahora, estas 5.000 religiones hay que dividirlas en dos grupos. El grupo número 1 lo conformamos los bautistas y el grupo número 2 lo conforman las 4.999 religiones restantes. Y en el mundo se debate el tema de la salvación y principalmente el punto de que si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación es eterna o no es eterna. Y obviamente que en la Biblia encontramos que la salvación es eterna, que la salvación, una vez que la persona la tiene, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo se puede perder. Y eso es lo que vamos a estar analizando bíblicamente el día de hoy. Nosotros, los bautistas, somos los únicos que creemos y aceptamos que la salvación es eterna, gratuita e incondicional. Una vez que la persona obtiene la salvación, es imposible que la persona la pueda perder. Esto es lo que dice la Biblia, a como se los voy a demostrar bíblicamente. No obstante, por otro lado, las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo dicen que la salvación es inconsistente, no es segura, que la salvación se puede perder. Y por el contrario, reitero que Dios nos asevera, nos asegura en su palabra que la salvación, una vez que la persona la tiene, bajo ninguna circunstancia se puede perder. Muy bien, hoy vamos a tomar dos personajes de la Biblia que Dios utiliza, en donde Dios presenta las dos situaciones. Y estoy hablando de Caín y de Abel. El relato de Caín y Abel, que lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a estar hablando de lo que yo denomino la doctrina de Abel, y vamos a estar hablando de lo que es la doctrina de Caín. La doctrina de Abel, como lo podemos ver en Génesis capítulo 4, verso 4, dice que Abel confió en el sacrificio que haría el Señor Jesucristo 3.000 años después de que Abel, en esta ocasión, en Génesis 4:4, vemos que llegó el momento de ofrecer ofrenda a Dios, y vemos que en Génesis 4:4 dice que Abel trajo un cabrito de las cabras, de entre las ovejas trajo un cabrito, lo degolló, derramó su sangre, esto en representación de lo que haría el Señor Jesucristo 3.000 años después. Abel estaba confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, por otro lado, en contraste, tenemos lo que es la doctrina de Caín. La doctrina de Caín consiste en que, y vemos en Génesis capítulo 4, en los versículos 3 y el 5, vemos que en el verso 3 dice que, vemos que, vamos a ver aquí en Génesis capítulo 4, versos 3 al 5, que dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí. Vemos que tanto Caín como Abel trajeron ofrenda a Dios. Era el momento de ofrecer el sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios. Este era un acto sumamente solemne, porque se estaba conmemorando lo que sería el sacrificio que el Señor Jesucristo haría para redimir a la humanidad del
pecado que recientemente había cometido su padre Adán. Y desde entonces vemos que Dios empieza a enseñarnos acerca de este tema de la salvación. Y Dios tomó a esos dos personajes, tanto a Abel como a Caín, como representantes de lo que sería algo que se iba a venir. Y que vemos que, como un preámbulo, Dios nos muestra en Abel la forma correcta de la salvación, que es confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Abel lo hizo en Génesis capítulo 4, verso 4, y vemos que degolló un cabrito, como lo dice aquí, en el verso 3 de Génesis capítulo 4, que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que Abel trajo una ofrenda. Y dice que, como dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y vemos que Abel ofreció un cabrito, lo degolló, derramó su sangre, esto representando lo que el Señor Jesucristo haría 3000 años después de que Abel hizo este acto. Pero también vemos en el verso 3 que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra, algo que Dios no había pedido. Algo que Dios no había pedido. Y vemos el verso 5 que dice, pero, hablando de Dios, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque Caín ofreció el esfuerzo de su trabajo. Caín ofreció su sudor, su músculo, su voluntad. Por eso vemos que en el verso 5 dice que Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y en el verso 4 vemos que dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. Y en el Nuevo Testamento llegamos y vemos que hay una gran disputa, una gran controversia en cuanto a este tema de la salvación, principalmente por el apóstol Pablo. Si analizamos el Nuevo Testamento, principalmente las cartas de Pablo, Pablo hace un tremendo énfasis en el tema de la salvación. Y el apóstol Pablo se encontró con muchísimas personas que aún abrigaban, siendo creyentes, y vemos que eran creyentes, abrigaban la doctrina de Caín. Y vemos que Caín trajo como ofrenda a Dios su esfuerzo, su sudor, su músculo, su voluntad, como ofrenda a Dios. Porque vemos en el verso 3 de Génesis capítulo 4 que dice que Caín trajo del fruto de la tierra, algo que Dios no había pedido. Y la gente todavía estaba creyendo en el Nuevo Testamento, y principalmente lo vemos en las cartas paulinas, y Pablo les contradice duramente y los regaña y los exhorta y les dice que la salvación ya no es por obras, que no es por un esfuerzo voluntario, como lo dice el apóstol Pablo, lo vemos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vemos que en ese entonces, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Pablo, vemos que la gente todavía estaba aplicando la doctrina de Caín, pensando que la salvación la iban a obtener a través de su esfuerzo, su lucha, de su buen comportamiento y demás. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, les escribe en Efesios 2, 8, 9 y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la situación que encontramos en cuanto a la salvación en el Nuevo Testamento. Y vemos que Dios
desde el inicio nomás, en los primeros capítulos del libro de Génesis, ya Dios nos presenta como una advertencia de la disputa que se vendría en el mundo acerca de la salvación. Y vemos que Dios nos presenta la doctrina de Caín, la errónea. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, su esfuerzo, su lucha, su sudor. Pero que dice el versículo 5, dice, y no miró con agrado, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque Caín trajo su esfuerzo, su lucha, su voluntad como ofrenda a Dios en el momento del sacrificio. Y vemos por otro lado que Abel hizo lo correcto. Fue a las ovejas, trajo un cabrito, lo degolló y derramó su sangre. Esto representando lo que haría el Señor Jesucristo a futuro, 3000 años después de que Abel hizo este acto. Por eso entendemos y vemos que desde el principio Dios nos presenta esta situación que se iba a venir respecto a la salvación. Y vemos que Abel, la doctrina de Abel, Abel hizo lo correcto. Confió enteramente y plenamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo representó yendo a las ovejas, trayendo un cabrito, degollándolo, derramando su sangre, representando lo que el Señor Jesucristo haría 3000 años después. Reitero, y vemos que Caín trajo una ofrenda a Jehová también, pero no miró Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque le presentó a Dios lo que Dios no le había pedido. Dios lo que le había pedido era fe en el sacrificio que haría el Señor Jesucristo 3000 años después de que ambos realizaron este acto. Muy bien, tenemos entonces que en el mundo hay aproximadamente 5000 religiones. Esto lo pueden constatar en las redes sociales. Hay varios datos. Unos datos dicen que 1000, otros que 2000, otros que 3000. Hay uno que dice 5000 religiones. Y a mi concepto es el dato más exacto. Entonces tenemos que en el mundo hay alrededor de 5000 religiones. Reitero, estas 5000 religiones hay que dividirlas en dos grupos. El grupo número 1 lo conformamos nosotros, los bautistas, y el grupo número 2 lo conforman las 4999 religiones restantes. Nosotros, los bautistas, somos los únicos que creemos en la doctrina de Abel. Creemos en que solamente confiando en el sacrificio y en la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, creyendo en ese sacrificio, somos salvos. Es suficiente, nada más. No obstante, por otro lado, tenemos que las 4999 religiones restantes que hay en el mundo, aparte de los bautistas, creen en la doctrina de Caín. Y dicen que para ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo, pero además usted tiene que traer el esfuerzo a Dios. Usted tiene que esforzarse, usted tiene que luchar, igual que Caín, para poder ser salvo. Dicen que si usted no tiene una conducta moral excelente delante de Dios y muere, usted se va al infierno. Dicen que si usted no se bautiza antes de morir y muere, usted se va al infierno. Dicen que si usted no se come la hostia antes de morir, usted se va al infierno. Dicen que si usted no guarda la ley de Dios al pie de la letra, usted se va al infierno. Así sucesivamente. Esto es lo que creen las 4999 religiones restantes que hay en el mundo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hay una forma de interpretar la Biblia es a través de la lógica. Cuando yo estudiaba en el seminario, y bueno, supongo que todavía lo hacen, a todos los estudiantes del seminario, teníamos varios libros que obligatoriamente teníamos que tener en nuestra librería. Uno de ellos se llama Claves de Interpretación Bíblica, escrito por Tomás de la Fuente. Excelente libro. Pero este señor, Tomás de la Fuente, incluye varias claves para interpretar la Biblia, pero no incluye la lógica. Tomás de la Fuente no le da opción a la lógica
una forma de interpretar la Biblia. Y a mi criterio, leyendo la Biblia, veo que la Biblia hay que interpretarla casi que en un 90% a través de la lógica. ¿Por qué? Porque vemos que la Biblia es un cúmulo de información. Y vemos que Dios nos dice una cosa por aquí, nos dice otra cosa por acá, nos enseña esto por aquí, nos enseña esto por acá. Nosotros tenemos que tomar toda esa información que Dios nos da y utilizando la lógica llegar a una conclusión. Y en la Biblia encontramos situaciones en donde hay aparentes contradicciones. Uno de esos casos es el caso de Isaí. Vamos a primero Samuel, el primer libro de Samuel, y vamos a estar analizando la familia de Isaí. Y vemos que en 1 Samuel 16, 10 al 13, dice que Isaí tenía 8 hijos y que David era el último. No obstante, vemos que en 1 Crónicas 2, 13 al 15, dice que Isaí solamente tenía 7 hijos y que David era el último. ¿A cuál le creemos? La Biblia dice en 1 Crónicas, no busquen estos pasajes, se los dejo para que los estudien en casa, lo analicen en casa, pero la Biblia dice en 1 Samuel 16, 10 al 13, que Isaí tenía 8 hijos, porque dice que cuando Samuel fue a ungir a David como rey, dice que Isaí hizo pasar 7 hijos de Isaí frente a Samuel, y Dios le dijo a Samuel: entre estos 7 no está el que yo he escogido, el que yo he elegido por rey. Entonces Samuel le dijo a Isaí: ¿son esos todos tus hijos? Y Isaí le dijo: no, falta uno, el menor, el octavo. Y dijo Samuel: me mande por él para ver si Dios lo eligió a él como rey, porque no puedo, sin antes ungir al siervo de Dios como rey, no podemos comer el sacrificio. Y dice que Isaí envió por David, lo trajeron, y este era el rey. Samuel lo ungió como rey, y bueno, y vemos que pasaron 7 hijos de Isaí frente a Samuel, y Dios le dijo: entre esos 7 no está el rey. Trajeron el octavo, que era David, el último, ese era el rey. No obstante, vemos en 1 Crónicas 2, 13 al 15, que dice que Isaí lo que tenía eran 7 hijos. Y que el séptimo, claramente dice, en el verso 15 vemos que dice que el séptimo era David. Y en 1 Samuel 16, 10 al 13 dice que David era el octavo hijo de Isaí. ¿A cuál le creemos? Estas situaciones se presentan en la Biblia y tenemos que llegar a una conclusión lógica. En cuanto a esta controversia que encontramos en estos dos pasajes, considero que por la vía de la lógica, considero que en la Biblia no se mencionan los fallecidos. Cuando se enumera la genealogía de una persona en la Biblia, los fallecidos no cuentan, simplemente se dejan en el aire. Se hace la enumeración de la genealogía, pero los fallecidos en ese momento no se cuentan. Cuando se enumeró, cuando pasaron todos estos 7 hijos de Isaí frente a Samuel, y vemos que faltaba el octavo, que era David, y todo el asunto, en 1 Samuel 16, 10 al 13, estaban vivos todos los 8 hijos de Isaí. Por eso vemos que habían 8. Y cuando en 1 Crónicas 2, 13 al 15, se enumera la genealogía de Isaí, y vemos que aparecen solamente 7 y que David era el séptimo, por lógica llego a la conclusión de que alguno de ellos había fallecido. Algún hermano de David había fallecido. Hacen la enumeración en 1 Crónicas 2, 13 al 15 y mencionan solamente 7. Y David era el último. Por esa circunstancia, posiblemente falleció algún hermano de David, y cuando se enumera la genealogía de Isaí, vemos que dice que eran solamente 7. Muy bien. ¿Por qué digo esto?
Porque en cuanto a la salvación encontramos una situación similar, y es la que encontramos en Romanos capítulo 3 verso 10 versus Apocalipsis 27, 21. Y aquí yo le pregunto a las 4.999 religiones restantes que dicen y alegan que la salvación se pierde, que si usted no tiene un buen comportamiento, que si usted no hace buenas obras, que si usted no se bautiza, si usted no habla en lenguas, si usted no se come la hostia, si usted no guarda la ley de Dios y muere, se va al infierno. Las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo dicen esto. Dicen que si usted no tiene una conducta moral excelente y muere, si usted anda en pecado, usted se va al infierno. Si la muerte lo sorprende en pecado, usted se va al infierno. Ahora, hay una situación, la que se presenta aquí en Romanos capítulo 3, 10 versus Apocalipsis 21, 27. En Romanos capítulo 3, 10 dice claramente, no hay justo ni aún uno. Dice Dios que no hay ni una sola persona con los pies en el planeta Tierra que no peque. Dice que absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Ahora, en Apocalipsis 21, 27 dice que, hablando de la Santa Ciudad, dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace abominación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos de acuerdo a estos dos pasajes de la Biblia? Si Romanos capítulo 3 verso 10 dice, no hay justo ni un uno, no hay una sola persona que no peque en el planeta Tierra. Y si Dios dice que no hay ni una persona que no peque en el planeta Tierra, hay que creerle porque es Dios quien nos está diciendo. Y en Apocalipsis 21, 27 vemos que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación. ¿Quién se va a salvar? Según esos dos pasajes, ninguno. Porque Romanos capítulo 3, verso 10 dice que absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. No hay ni una sola persona en el planeta Tierra que no peque. Y Apocalipsis 21, 27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira. La mentira es el pecado más leve que existe. Por eso Dios lo menciona aquí. Y por otro lado tenemos en Santiago capítulo 2, verso 10, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, con un pecado que la persona cometa, Dios culpa a esa persona de absolutamente todos los pecados habidos y por haber. Entonces, yo le pregunto a estas 4.999 religiones que hay en el mundo, que dicen que si una persona muere en pecado, se condena, no entra a la ciudad santa, no entra al cielo. ¿Quién se va a salvar? Según estos pasajes, nadie. Porque Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay ni una sola persona que no peque. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Santiago 2.10 dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Encontramos lo podemos observar aquí en Eclesiastés 7.20. Eclesiastés 7.20 lo podemos ver aquí, dice, no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7.20 lo dice. Dice que no hay ni una persona justa en el mundo que no peque. No hay hombre en el mundo que no peque. Absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Y Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira. ¿Quién se va a salvar? De acuerdo a sus pasajes, nadie. De acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 10, Eclesiastés 7:20, Santiago 2:10, nadie puede ser salvo, porque no hay hombre que no peque. Porque Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación. Tenemos que llegar a una conclusión lógica. Así como el caso de 1 Samuel 16, 10 al 13 y 1 Crónicas 2, 13 al 15, vemos que hay una controversia. El 1 Samuel 16, 10 al 13 dice que Isaí tenía 8 hijos y que David era el último. 1 Crónicas 2, 13 al 15 dice que no, que
que eran Isaí tenía solamente 7 hijos y que David era el último. ¿A cuál le creemos? ¿A qué conclusión llegamos? Si Romanos capítulo 3, verso 10, Eclesiastés 7:20 y Santiago 2:10, y vemos en esos pasajes, dice que no hay hombre que no peque, todos somos pecadores. Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación. ¿Quién se va a salvar? De acuerdo a sus pasajes, nadie. La conclusión lógica a la que llego la encontramos en este apoyo que tengo acá. Este círculo representa la humanidad, toda la humanidad, representa el planeta Tierra y toda la humanidad. Lo que sucede es que la humanidad está dividida en dos. Este cuadro, esta parte, representa los creyentes, los pecadores justificados. Este cuadro representa los incrédulos, los que no son salvos, los que van al infierno, los injustificados. Reitero, este círculo representa el planeta Tierra, toda la humanidad. Ahora, ¿qué dice Dios en Romanos 3:10? Dice, no hay justo ni aun uno. Todos, absolutamente todos los habitantes del planeta Tierra somos pecadores. La diferencia está en que habemos pecadores justificados y están los pecadores injustificados, es decir, condenados, que van al infierno. Los que pertenecemos a este grupo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, somos salvos, vamos al cielo. Los que somos justificados, somos pecadores, pero somos pecadores justificados. Están también los pecadores injustificados, los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Estos van al infierno. Esta es la diferencia y esta es la conclusión lógica a la que debemos llegar de acuerdo a estos pasajes. Porque si Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, y Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ¿quién va a ser salvo? Nadie, de acuerdo a estos dos pasajes. Pero, reitero, la diferencia está en ese apoyo que tengo acá. Este círculo representa el planeta Tierra, toda la humanidad, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Pero la humanidad está dividida, como lo pueden observar aquí, estamos los pecadores justificados y están los pecadores injustificados. Los justificados vamos al cielo y los injustificados van al infierno. Esto es toda esta temática acerca de este asunto de la salvación. Esto es lo que no entienden, lo que no comprenden estas 4.999 religiones restantes que hay en el mundo. Solamente nosotros, los bautistas, somos los únicos, entre todas las 5.000 religiones que existen en el mundo, creemos en la doctrina de Abel, que dice que solamente confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, haciendo la confesión verbal de que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador personal, creyendo en Él somos salvos. No obstante, las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo abrigan, abrazan y se basan en la doctrina de Caín y le llevan a Dios el esfuerzo, su lucha. Ahora, para ilustrarles esto, les voy a poner un ejemplo. Y en Isaías 64:6 vemos que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Dice que todos nosotros, todos, sin excepción, todos los seres humanos, todos, dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así nos ve Dios, como trapos de inmundicia, a todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra.
justificados e injustificados, en cuanto a este tema de la salvación. Y les voy a presentar este ejemplo. Lamentablemente, en absolutamente todas las ciudades del mundo existe la pobreza y existe la indigencia. La indigencia. Lamentablemente hay indigencia en casi todas las ciudades del mundo. Pero hay grados de indigencia, hay niveles de indigencia. Hay un nivel de indigencia, el peor, el más terrible, y estos son personas que viven en un solo punto, en una acera de la ciudad, bajo cartones, bajo plásticos, entre sus harapos. Este tipo de indigencia es la peor, porque el individuo permanece allí acostado días, semanas y meses. Allí orina, allí defeca, todo, durante días, semanas y meses, y ahí está acostado. No se levanta para nada. Lamentablemente tenemos esta situación en casi todas las ciudades del planeta Tierra, lo que es la indigencia. Y también este nivel tan degradante como lo es este tipo de indigente, que es el que se acuesta en un lugar, en la ciudad, y allí permanece acostado durante días, semanas y hasta meses. Yo lo he visto. Yo he ido por la ciudad detrás de un vehículo muy lujoso, muy caro. He visto que se baja una persona y le pone un plato de comida a la par a ese indigente y un refresco. Se monta en el auto y se va. Muy bien. Supongamos que usted es esa persona. Que usted es el que llega donde ese indigente y usted le pone un plato de comida y un refresco. Pero ese indigente le dice a usted: gracias por la comida, yo se la voy a pagar con esta galleta. Y el indigente saca de entre sus harapos malolientes, putrefactos, impregnados de orina, de heces, de semanas y meses que tiene de estar ahí. Y el indigente saca esa galleta de la bolsa o de entre los harapos y le dice a usted: esa comida yo se la voy a pagar con esa galleta. Tómela. ¿Se la comería usted? Yo no. Reitero, este ejemplo lo vemos en todas las ciudades del mundo, ese tipo de indigencia. Y también he visto gente de buena voluntad. Yo he ido detrás de ese vehículo y yo veo que llega este vehículo lujoso, muy caro, se baja una persona de buen corazón y le pone un plato de comida a ese indigente y un refresco y se va. Le repito, supongamos que es usted quien se baja de su vehículo y le pone ese plato de comida a ese indigente y un refresco. Y ese indigente saca una galleta de entre sus harapos, impregnada de toda la porquería que tiene en esos harapos que lo cubren. Y le dice a usted: yo le voy a pagar esa comida con esta galleta. ¿Se la comería usted? Yo no. Así ve Dios, de acuerdo a lo que leemos en Isaías 64:6, cuando una persona para salvación pretende presentarle, cual Caín, el fruto de la tierra, su esfuerzo, su lucha, su voluntad. Exactamente así ve Dios. Este es el panorama que nos presenta Isaías 64:6, este ejemplo que les he puesto de este indigente. Cuando una persona pretende con su esfuerzo, con su lucha, con su voluntad, pagarle la salvación a Dios, ganarse la salvación, Dios ve a esa persona, ese acto lo ve
como este ejemplo que les presenté de ese indigente. Como nos lo dice Isaías 64:6. Isaías 64:6 lo dice claramente. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Como ese indigente que está ahí. Si una persona pretende pagarle a Dios la salvación, ganarse la salvación con su esfuerzo, con su lucha, como Caín, está haciendo lo que está haciendo ese indigente, con una galleta impregnada con la porquería, con la suciedad de sus ropas, saca esa galleta y se la da a esta persona que le puso ese plato de comida y le dice: yo le voy a pagar a usted esta comida con esta galleta. ¿Se la comería usted? Yo no. Isaías 64:6 lo dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así las ve Dios. Así, Dios ve todas nuestras justicias. Cualquier cosa que usted haga para obtener la salvación, como esa galleta de ese indigente. O como esos trapos de inmundicia de los que habla Isaías 64:6. Así lo ve Dios. En el caso de la salvación. Por eso, dice Dios, en Efesios 2:8-9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que no entienden, lo que no comprenden estas 4.999 religiones que hay en el mundo. Mateo 16:26 dice, y hace una pregunta retórica, y dice: ¿o qué dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mateo 16:26. ¿O qué dará el hombre por su alma? Nada. El hombre no puede hacer nada por la salvación de su alma. Más que confiar en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ni en una conducta moral excelente, ni en buenas obras, ni en el bautismo, ni en la hostia, ni en el hablar en lenguas, ni en guardar la ley de Dios. En ningún otro nombre se puede ser salvo. Solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cuando lo aceptamos y lo confesamos con nuestra boca como tal. Esto es lo que estas 4.999 religiones restantes que hay en el mundo, aparte de la bautista, no comprenden. Nosotros los bautistas somos los únicos que aceptamos la doctrina de Abel, que confió a futuro, en ese momento cuando Abel hizo ese sacrificio, en lo que haría el Señor Jesucristo 3.000 años después. Estas 4.999 religiones restantes que hay en el mundo abrigan, abrazan la doctrina de Caín. Si usted nunca ha hecho una oración aceptando al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, este es el momento para que lo haga. Hay una forma, solamente una forma de ser salvo, y es a través de una confesión verbal, reconociendo y aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10.
Si usted nunca ha hecho una oración aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, este es el momento para que lo haga. Esa es la forma de ser salvo. Y lo leemos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la única forma de ser salvo. Primero, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y haciendo una confesión verbal, como lo dice Dios aquí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, si usted no es salvo, si usted aún pertenece al grupo de los injustificados y desea ser justificado para poder ser salvo, este es el momento de hacerlo. En donde quiera que diga, en donde quiera que se encuentre, diga: Dios, sé que soy pecador, por lo cual lo único que merezco es ser condenado, pero sé que tú me amas y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Estoy seguro que Jesús vino, murió, resucitó y está sentado a tu diestra para interceder por mí, para perdonarme, para justificarme, para salvarme. En este momento confieso a Jesús como mi único Señor y mi Salvador personal y lo acepto en mi corazón como tal. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a mi corazón. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por justificarme. Querido amigo, querida amiga, si hiciste esta oración, Jesús ha venido a tu corazón. Así como lo hizo en cada uno de los millares que hemos hecho esta oración, aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Y a partir de este momento, tu salvación no va a correr ni el más mínimo riesgo. Porque en una página atrás leemos en Romanos capítulo 8, versos 38 al 39, que Dios nos garantiza que una vez que una persona ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador como su Señor y Salvador personal, nada ni nadie podrá hacer cambiar esa posición de salvo que Dios te ha dado en este momento. Leemos en Romanos 8, 38 al 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente Dios dice aquí que una persona, una vez que ha hecho esta oración, así como lo has hecho tú, tu nombre ha sido registrado en el reino de los cielos, junto a todos aquellos que hemos hecho esta oración de fe. Y dice Dios que esta posición de salvo que Él nos ha otorgado es inconmovible. Nada ni nadie podrá hacer cambiar esa posición de salvo que Dios nos ha dado, ni siquiera el pecado. Paso a leer nuevamente Romanos 8, 38 al 39, que nos da la garantía y la seguridad de que la salvación bajo ninguna circunstancia se puede perder. Y dice Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu salvación está segura, es eterna, es incondicional. Vamos a parar aquí. Posteriormente continuamos analizando otras doctrinas infernales. Que el Señor los bendiga a todos.